El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Feliz tarde, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Entramos en el estudio de la sociedad de jóvenes para nosotros poder entender y comprender. En el estudio que nosotros tuvimos en el sermón, vinimos hablando del propósito de Dios o del plan que Dios tiene para con nosotros. Entramos en la oración para entrar ante la presencia de nuestro Padre Celestial y envíe su Santo Espíritu para que nosotros podamos hablar de acuerdo a su santa y divina palabra. Padre Santo, Padre bendito, le damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros. Gracias por guiarnos, protegernos y nunca olvidarse de nosotros, Señor. Bendito eres, Señor, por este santo sábado que nos has dado, Señor. Bendito eres, Señor, grande, eres misericordioso. Santo eres y bendito eres en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amados hermanos, sé que a muchos no les gusta los temas que estoy dando, especialmente para las personas que están viviendo en pecado delante de la presencia de Dios. Al momento que yo hablo de las Sagradas Escrituras, hay una espesa nube
de ángeles escuchando las palabras que salen de mi boca. Y de acuerdo a su santa y divina palabra, yo me tengo que sujetar a lo que Dios está diciendo en su palabra. No puedo cambiarle, no puedo modificarle, no puedo decir nada que a ustedes les pueda parecer de su agrado. Siempre hablaré con la Biblia en la mano, de acuerdo a su santa palabra. Las Sagradas Escrituras hablan claramente que nuestro Dios siempre ha estado con su pueblo. Segundo, carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los profetas o nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron, siendo inspirados por directamente del canal espiritual que se llama Espíritu Santo. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, Dios habla por medio de sus mensajeros. Como Satanás también habla por medio de sus mensajeros. La palabra de Dios nos muestra que Satanás se levantará haciendo grandes señales, prodigios, mentirosos, de tal manera que pueden engañar, aun si fuere posible, a los escogidos. Mateo capítulo 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, versículo 5, diciendo: yo soy Cristo, yo soy pastor, yo soy el hermano, yo soy el anciano, creyéndose con la autoridad de poder mandar o regir de acuerdo a sus pensamientos, no de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos, pero muchos serán engañados, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 4, dice en el versículo 14, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es la profesión del hermano Tadeo? Poder ser maestro para poderles enseñar o poder hablar de acuerdo a que nuestro divino Maestro Cristo Jesús nos esté dando para nosotros ir aprendiendo. Mis amados hermanos, acuérdense que yo soy humano. Yo me puedo equivocar, pero lo que no se equivoca es este sagrado y bendito libro. Es lo que no se equivoca. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está intercediendo por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Mantengamos nuestra profesión. ¿Cuál es su profesión? Ser semejante a Cristo. ¿Cuál es mi profesión? Ser semejante a Cristo. Para poder yo enseñar y poder hablar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Porque la espada de dos filos, la palabra de Dios, nos muestra que nosotros tenemos que pulirnos de acuerdo a la palabra bendita de Dios.
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer nuestra debilidad. Yo soy un hombre débil, un vaso frágil. Yo tengo muchas debilidades, pero en el momento que yo me paro aquí ante su presencia para poder hablar, Cristo Jesús es el único que me puede sostener para poder yo hablar de acuerdo a su bendita palabra. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecer en nuestras debilidades, si uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracias y el oportuno socorro. La palabra, versículo 14, dice, versículo 12, 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando ustedes escuchan la predicación y dicen, ay, es que es muy doloroso, lo que el hermano está hablando es muy duro, ¿quién podrá escuchar este mensaje? Nadie puede escuchar este mensaje. Cuando vienen las responsabilidades, nosotros debemos enfocarnos en nosotros mismos. No debemos enfocarnos en fulanito, menganito, perenganito, si están trabajando para la obra de Dios, sí o no. Nuestras responsabilidades nosotros las tenemos bien. Debemos de tener bien sabidas cuáles son nuestras responsabilidades para así poder andar, caminar, dirigir, enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me voy a detener. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos que penetra las coyunturas, el alma, el espíritu, nos quebraja. En el libro de Juan, capítulo 21, nos muestra claramente que Cristo Jesús resucitó, murió, resucitó y se empieza a aparecer en sucesivas ocasiones a sus discípulos. Cristo Jesús lo hizo varias veces o repetidas veces, según la Escritura nos marca, para que ellos entiendan que Jesús no era un fantasma, que Jesús no era un alma en pena, como nosotros lo conocemos, sino Cristo Jesús venía siendo el mismo que caminó sobre la tierra, de carne y de hueso. Incluso comió con ellos, tuvo hambre. Incluso después de haber muerto, Él comió juntamente con ellos para que ellos miraran que Él era el que andaba con ellos durante la estadía sobre esta tierra. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez. Quiere decir que ya se había manifestado varias veces. Cristo Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Aquí viene la manifestación. No es de que estaban orando, no es de que estaban en una asamblea, no es de que estaban cantando cánticos, no, ellos estaban trabajando. Y Cristo Jesús estaba al pendiente de ellos. Entonces Cristo Jesús se manifiesta a sus discípulos de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Eso estaban sentados a la orilla del mar y dijo, yo voy a pescar, me voy a trabajar.
Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca aquella noche y esa noche no pescaron nada. Ellos habían caminado con Jesús, ¿sí o no? Sí. Ellos habían presenciado la muerte de Jesús, ¿sí o no? Sí. Ellos habían estado en el huerto de Getsemaní cuando Cristo Jesús estaba desgarrando su alma, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que les faltaba a los hermanos discípulos que no pescaron durante esa noche? Cuando nosotros queremos ir a hacer obra misionera, que aquí se hubieran dicho, se pusieron a orar, invocaron el nombre de Dios y se fueron a pescar. Cuando nosotros queremos hacer obra misionera sin Jesús, no vamos a pescar ni una mosca. Pero cuando nosotros vamos a hacer obra misionera o cualquier otra cosa, así bebéis, comer o hacer cualquier otra cosa, lo haces invocando el nombre de Dios, lo haces siempre diciendo a Dios, Señor, ayúdame y dirígeme, siempre vas a tener éxito. De tal manera que cuando nosotros hacemos las cosas con el permiso de Dios y siendo dirigidos por medio del Espíritu Santo, las cosas salen bien. Pero cuando tú quieres hacer las cosas sin la guía de Dios, sin la presencia de Dios a nuestro lado, a nuestra manera, porque son cosas malas, no te van a salir bien. Porque nadie, ningún ratero va a decir, Señor, voy a ir a robar el banco, ayúdame, Señor. Nadie va a decir esto porque claramente sabe la persona o sabe el ladrón que lo que va a hacer va en contra de la voluntad de Dios. Cuando tú vas a hacer una cosa de acuerdo a la voluntad de Dios, como lo que es trabajar, como lo que es hacer faenas, como lo que es incluso estar en la iglesia, incluso estar diciendo un agradecimiento, un testimonio delante de la iglesia, mientras nosotros somos guiados por medio de Dios con el poder del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder hacer las cosas con éxito. Pero cuando nosotros hacemos las cosas sin la presencia de Dios ni la guía de Cristo Jesús, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Los apóstoles de Cristo Jesús fueron a pescar, no pescaron durante toda la noche nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas uno de sus discípulos no sabía que era Jesús, porque estaban algo retirados. Y le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no, pero no lo reconocían. Él les dijo, echen la red. Ahí viene la dirección de Dios. Ahí viene la bendición de Dios. ¿Quieres tener éxito en la vida? Siempre dirígete, siempre apóyate de la dirección de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo? Siempre dirígete de la voluntad de Dios. En el trabajo van a decir, trabajas mucho, no trabajes tan duro. Nosotros vamos a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo dirigidos por el Espíritu Santo, el poder y el Espíritu Santo para hacer las cosas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Hijitos, echen la red a la derecha de la barca y van a hallar. Viene la dirección. Entonces creyeron a la voz que les gritó. Tuvieron fe a la voz que le gritó. ¿Y quién era? Cristo Jesús. A veces Cristo Jesús nos dice, haz esto, y nosotros no lo queremos hacer. Cristo Jesús, esto es lo más terrible. Escuchen.
Ustedes piensan que Cristo Jesús siempre nos va a decir, ve a la iglesia. Sí, hermano, porque la iglesia es la casa de Dios. Hermanos, escuchen, Cristo Jesús lo sabe todo. Y va a haber momentos en que Cristo Jesús te va a decir, no te presentes a la iglesia. No vayas a esa iglesia. No te presentes en tal lugar. Nosotros debemos entender que vamos a ser dirigidos por Dios. Muchas personas piensan que el ir a la iglesia siempre va a ser la voluntad de Dios. Y ustedes van a decir, no estamos de acuerdo, hermano Tadeo. Dios siempre quiere que nosotros estemos en la iglesia. Y dice claramente el Salmo, es mejor un día dentro de la presencia de Dios que 100,000 fuera de ella. Pero si va a ir una persona a quererte engañar a la iglesia, a quererte hacer creer, a querer comer la semilla que una vez Dios te plantó en el corazón, a confundirte, antes de que haga o suceda eso, Dios te va a decir, no vayas, porque te van a querer confundir. Te van a querer arrancar la semilla que fue plantada en el corazón. Ustedes van a decir, hermano, ¿y usted cómo sabe todas estas cosas que van a pasar o que van a suceder? No es de que yo las sepa, hermanos. De acuerdo a la palabra de Dios dice, los hijos de Dios nunca hablaron de acuerdo a voluntad humana, sino todos hablaron de acuerdo a la palabra de Dios que les fue dada. La única responsabilidad que el siervo de Dios tiene es dar el mensaje que Dios está mandando a su pueblo, a la familia, a las personas individualmente. Nosotros no podemos hablar porque no sabemos. Nosotros no conocemos cómo Dios se menea, pero Dios siempre se lo revela a sus siervos, los profetas. Hijitos, echen la red a la mano derecha de la barca. Y hallaréis, entonces echaron y ya no la podrían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a que Jesús amaba dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. A veces Dios te va a decir, no hagas eso. Vístete bien. Debes de comer sanamente. Debes de dejar el azúcar. Debes de dejar el alcohol. Debes de dejar la droga. Cuando nosotros lo hacemos, da la bendición. Pero cuando nosotros no lo hacemos, Deuteronomios capítulo 28, versículo 14 nos dice, si no escucha la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti estas maldiciones. Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 y 2 dice, si escucha la voz del Señor tu Dios para hacer todo lo que Él te mande, serás bendito y estas bendiciones te alcanzarán. Si escucha la voz del Señor tu Dios, tenemos dos opciones, escuchar la voz de Dios o no escuchar la voz de Dios. Si Dios te dice, ve a la iglesia, vas a ir a la iglesia aunque no quieras. Si Dios te dice, no vayas a la iglesia, porque hay una trampa para ti, porque Satanás te tiene preparado algo para engañarte, enfermar, envenenar tu mente, tu alma y tu corazón, nosotros debemos hacer caso. Mis amados hermanos, el Señor lo sabe todas las cosas desde antes. Y escuchen, a una de las hermanas se le fue indicada, no te presentes durante la semana de campaña a la iglesia porque hay una trampa. Se le fue informado. La hermana claramente estuvo estudiando.
De igual manera, Dios nunca permitió que llegase la hora para ella poder estar en la iglesia. Siempre las mantendrían ocupadas durante la semana. De acuerdo a la palabra de Dios que fue enviado, se le dijo, te vas a presentar el día viernes y se vas a presentar para el día sábado. Mas, sin embargo, se hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Pasó viernes, sábado y nada sucedió. Pero ahora ustedes me cuentan qué sucedió el día domingo. ¿Qué fue lo que pasó en el día domingo? Mis amados hermanos, escuchemos la voz del Señor vuestro Dios. Escuchemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. Mis amados hermanos, Dios es misericordioso. Dios es un ser que sabe incluso lo que Satanás está pensando hacer. Antes de que viene el pensamiento a Satanás, Dios ya lo sabe. Nuevamente, vuelvo a repetir. Jesús les dice, tiren la red a la mano derecha. Sacaron tanto que no podían ni siquiera sacar los peces, la cantidad. Entonces aquel discípulo quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Cuando oyó Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa. Escuchen, Pedro estaba sin camisa porque estaba en plena playa, sin camisa estaba trabajando. Pedro estaba sin camisa, automáticamente estaba así, desnudo. Cuando escuchó Pedro que era el Señor, Pedro lo que hizo era cubrirse, hermanos. Amada hermana que me estás mirando, hermano que me están escuchando, vamos a la iglesia descubiertos, mujeres enseñando las piernas. Oh hermanos, si Dios dijo que arriba de la rodilla, no dice eso la Biblia. Debemos cubrirnos con la espalda descubierta, con las manos descubiertas. Cuando dice claramente, Pedro se ciñó la ropa porque sabía que era el Señor y se iba a presentar delante de nuestro Dios, porque se había despojado de ella, se echó al mar y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traer de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? ¿Quién va a ser? Era el mismo Jesús. Hermano, pero ¿por qué no lo reconocían? Porque al momento que Jesús resucitó, todos los rasgos de pecado que uno lleva en este cuerpo desaparecen. Todos los rasgos de pecado. Y ustedes van a decir, ¿cómo, hermano Tadeo? No entiendo. El rasgo de pecado más visto que las personas tienen es, nos quedamos sin dientes. Nos quedamos sin vista. Nos quedamos sin alcanzar a escuchar. Son rasgos del pecado. Ahora Jesús no lo reconocían porque Jesús automáticamente no tenía rasgos de pecado en su cuerpo. Era perfecto. La simetría de su cara era perfecta, era irreconocible. Pero lo reconocieron por los frutos.
Todo siervo de Dios se conoce por sus frutos. Por su fruto lo conoceréis y vas a saber quiénes son. Dice claramente, Jesús dijo, traed de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces. Bueno, vamos a adelantarnos. Ninguno le preguntaba, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó pan y les dio. Asimismo de los peces. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando vieron comido, Jesús primero dijo, llenen la panza. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, pero aún ni siquiera le preguntaron, ¿quién eres tú? Ellos ya lo sabían quién era él. Le dijo, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entre todas las personas, entre todos los discípulos que estaba Pedro, ¿quiénes estaban sus hermanos? ¿Quién más estaba? Sus amigos. ¿Me amas tú a mí más que a estos, más que a tus hermanos, más que a tus amigos, más que a tu padre, más que a tu madre? Pedro le dice, tú lo sabes, Señor, que yo te amo más que a mi padre, más que a mi madre, más que a mi esposo, más que a mi esposa, más que a mis hermanos. Cuando Jesús dice me ama más que a eso, está hablando de un amor total únicamente para nuestro Dios. Tú sabes, Señor, que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo a la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto te dijo, dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió lo siguiente. Jesús aquí toma una metáfora. Y una metáfora que nosotros entendemos. Escuchen. Dice claramente, cuando eras joven, te ceñías. Podías caminar, podías hacer lo que tú quisieras, estabas en tu mero vigor, ibas al baño, corrías al baño. Pero cuando eres anciano, te haces del baño del pantalón, otra persona te limpia. Te visten, porque ya no puedes moverte. Y te van a llevar a donde tú no quieres ir. Y muchas personas terminan en el asilo de ancianos. Muchas personas no quieren ir al asilo de ancianos, pero allá los llevan. Y allá se quedan encerrados como si estuviesen en la cárcel. Jesús toma esa metáfora diciéndole, Pedro, cuando estabas en el mundo sin conocerme, hacías lo que a ti te placía hacer. Andar borrachándote, andar fumando marihuana, andar con las mujeres, andando de prostituta, eso es para todos. Andando de chismoso, de chismosa, de criticón. Tú podías hacer lo que tú quieres, pero ahora que conocemos a Dios,
Ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ciñe nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Y el Espíritu de Dios nos dirige a hacer lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros queremos hacer. Ahí dando a entender de qué muerte iba a vivir. ¿Por qué? Porque claramente todo el que tenga la apariencia de Cristo Jesús será perseguido, será apedreado, será ultrajado. Incluso le llamarán hijo del diablo. Volviéndose Pedro volviendo, versículo 20, este es lo triste, que primero le dice, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí Señor, Pedro me ama, sí Señor. Pero el problema que estamos mirando aquí es que el ojo de Pedro lo hacía caer en el pecado. Y su boca, lengua suelta, lo hacía caer en el pecado. Volviéndose Pedro, vio, ahí Pedro ve. Hay muchos de nosotros que estamos en la iglesia y que estamos viendo cómo viene el hermanito, cómo viene la hermanita, que si Julanito se peleó, que si Menganito esto, que si esto, estamos viendo. Y lo peor es que tenemos la lengua como Pedro en este estado, lengua suelta. Pedro, mira, que le seguía Juan, el discípulo amado, seguía a Jesús. ¿Cómo Juan, el discípulo Juan, no iba a seguir a Jesús? Si siempre amó a Jesús, porque le transformó su vida, su carácter, tanto que le llamaban el hijo del trueno. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él, le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro ve, escuchen, el ojo de Pedro era audaz. Cuando Pedro ve, dijo a Jesús, Señor, ¿qué de este? ¿Por qué te andas siguiendo? Si tú automáticamente me estás diciendo a mí que si te amo, yo debo de seguir en la misión. ¿Y este qué, Señor? ¿Por qué te anda de lambebotas? ¿Por qué te anda haciendo la barba? ¿Anda quedando bien contigo? ¿Qué es lo que trae este hombre? Ahí está el ojo de Pedro. El Señor Jesús le dijo, si quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú, Pedro, sin ver si los demás me siguen. Sígueme tú, Pedro, sin ver que los demás no quieren ir a la iglesia. Sígueme tú, Pedro, sin ver si los demás quieren o no quieren trabajar. Sígueme tú, hermano. Sígueme tú, hermana, sin ver si las demás personas de la iglesia van o no van a la iglesia. Sígueme tú vistiéndote bien de la manera que a Dios le agrada, no mirando si las demás personas o las demás mujeres traen la falda arriba de la rodilla o una cuarta abajo de la cintura. Sígueme tú en tu dieta de no comer carne, de no comer azúcar. Sígueme tú, pero no critiques si los demás se quieren echar el cochino sobre sí, si los demás quieren seguir comiendo camarón, si los demás quieren seguir comiendo las carnes que a Dios le aborrece que comamos. Sígueme tú, dice Pedro, pero sígueme tú, dice Jesús a Pedro. Sigue diciendo, ¿a ti qué te importa, Pedro? Sígueme tú. Dicho esto, se extendió entonces entre los hermanos, que aunque aquel discípulo no moriría, ahí viene el chisme. Este dicho se extendió entre los hermanos. ¡Oh! No va a morir Juan. Juan va a quedar vivo hasta que Jesús venga, hasta su segunda venida. Hermanos,
A veces nosotros escuchamos mal. Hay un dicho que dice, el sordo no oye, pero bien que acomoda. El ciego no ve, pero bien que acomoda. No, Jesús no se refería a eso. Jesús estaba refiriendo, dándoles una lección a cada uno de ellos. Que no se fijen si van o no van, si trabajan o no trabajan, si comen o no comen, si se visten o no se visten, si guardan el sábado o no guardan el sábado. Cristo Jesús te está llamando individual, personalmente a ti. Y no es tu responsabilidad, ni tuya ni mía, si la gente quiere hacer o si la gente no quiere hacer. Todo está siendo anotado en un libro. Si se hizo, está anotado en el libro. Si no se hizo, no está anotado en el libro. Por eso viene el juicio. Cristo Jesús va a juzgar. Este dicho, las malas lenguas, la mala habladuría, el chisme se extendió que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino que quiero que Él quede hasta que yo venga. A ustedes, ¿qué les importa? Si yo quiero que viva o no quiero. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio de Juan el discípulo amado es verdadero. Muchas cosas fueron escritas y muchas cosas no fueron escritas. Pienso que ni aún en el mundo cubrirían los libros que se habrían de escribir hablando de la persona de Cristo Jesús. Los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Únicamente van a entrar al reino de los cielos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, yo les decía, vayan a la iglesia. Señor, yo les decía, no coman carnes inmundas. Señor, yo les decía, guarden el sábado. Hermanos, ¿qué me gano yo de llevar la dieta que al Señor le agrada? ¿Qué me gano yo? Guardar el sábado de sol a sol. ¿Qué me gano yo? Ir bien vestida a la iglesia. De la falda, yo creo, arriba de la cabeza que me cubra a mí como una burbuja, que nadie me vea. ¿Qué me gano yo? No tomar café, no tomar alcohol. ¿Qué me gano yo si no tengo amor? Nada me va a servir. Todas las cosas que yo hago justas o perfectas según a los ojos de los hombres, viene siendo vil basura delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 13. Dice Pablo de esta manera: ¿qué me gano yo si hablo la lengua de los ángeles? Si no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena nada más. ¿Qué me gano yo si yo supiese todas las profecías del mundo y entendiese los ministerios y toda la ciencia? Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes, los mares, los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tengo amor, no soy nada. Y repartiere todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregar mi cuerpo para que fuere quemado. Y no tengo amor. De nada me sirve estar en el sábado encerrado. De nada me sirve estar no comiendo carnes, no comiendo el azúcar, etcétera, etcétera. De nada me sirve. Todo lo que ustedes ven hacer a los hermanos de la iglesia, que no comen carne, que guardan el sábado, que van bien vestidos, que no toman, lo están haciendo ellos para el Señor, porque aman a Dios. Todas las personas que aman a Dios hacen lo que a Dios le agrada.
Así es que nosotros guardemos silencio. El silencio vale oro. Mordámonos la lengua. Porque en aquel tiempo se va a descubrir todo. Si llevaste vestido o falda larga hasta que te arrastraba en el piso. Si no lo haces con el debido amor, que lo estás haciendo para tu Dios, de nada te va a servir, eso no te va a salvar. Si fuiste a bautizarte, pero si no lo hiciste con el debido respeto y con el amor a tu Dios, de nada te sirve. Si dejaste las carnes, el azúcar, el alcohol, el tabaco, todo, pero si no lo hiciste con el amor a tu Dios, de nada te va a servir, mi amado hermano. Si guardaste la tabla de los 10 mandamientos, que no te faltase ninguno, si no lo hiciste con el verdadero amor. Oh, yo no tengo dioses ajenos en mi casa. No, los ídolos los dejé. El primer mandamiento lo respeto. Pero lo respetas legalmente. Eres legalista. Una persona legalista hace de acuerdo legalmente a la palabra de Dios sin amor. Y una persona que hace las cosas con amor, hasta el agua le sabe dulce, hasta lo amargo le sabe como miel de abeja. Hacer la voluntad de Dios o hacer mi propia voluntad. Dice la hermana Guay: lo que la iglesia necesita en estos días de peligro es un ejército de obreros que, como Pablo, se hayan educado para ser útiles, tengan una experiencia profunda con las cosas de Dios y estén llenos de fervor y de celo. Oh, hermana, ¿por qué traes esas faldas hasta abajo? Si Dios mira el corazón, ¿a ti qué te importa? Yo lo hago porque amo a mi Dios. Oh, hermano, ¿usted por qué no come carne? Mira que la carne está rica. ¿A usted qué le importa? Yo sigo a Dios, usted sígalo a su manera. Que yo lo hago porque yo amo a Dios. Dice claramente que tengan una experiencia profunda en las cosas de Dios y estén llenos de fervor y celo. Se necesitan hombres santificados, abnegados, hombres que no esquiven las pruebas y la responsabilidad, hombres valientes, veraces, hombres cuyos corazones Cristo constituya la esperanza de gloria, y quienes con los labios tocados con el fuego santo prediquen la palabra. Por carecer de tales obreros, la causa de Dios languidece. El poder de Dios está caído en los suelos. Errores fatales entran a las iglesias, cual veneno mortífero. Corrompen la vida moral de las personas y angostan la esperanza de una gran parte de la raza humana. Dios necesita los que son hombres a los ojos de Dios, que como tales son registrados en los libros del cielo. Son los que, como Daniel, cultivan de tal manera la facultad, que representan del mejor modo posible el reino de Dios ante un mundo sumiso en perversidad. Es esencial el progreso en el conocimiento, pero cuando se emplea en la causa de Dios, el conocimiento es una potencia para el bien. El mundo necesita hombres de reflexión, hombres de principio, hombres que estén creciendo constantemente en el compromiso o en comprensión y discernimiento. La prensa necesita hombres que saquen el mejor partido posible de ella para que la verdad reciba alas, para que la verdad vuele por todo el mundo, con que ir apresuradamente a toda nación, pueblo, lengua, tribu y nación, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle honra,
porque el día de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, la fuente de las aguas. Amados hermanos, la verdad presente necesita alas, pero Dios necesita hombres y mujeres que se responsabilicen al 100% con lo que Dios necesita para poder trabajar. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que tengan una feliz fin de semana. Vamos a entrar en el nuevo o la nueva semana en este mes de mayo. Yo los amo en el amor de Cristo. Comprendamos y entendamos de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor siempre esté con ustedes. Voy a poner un cántico, mis amados hermanos, para poder terminar este estudio. fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis
podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Principal